Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Aquí estamos nuevamente en su programa Estudiemos Juntos la La Biblia. Biblia. Así que ya estamos aquí nuevamente, así que vamos a estudiar juntos la Biblia. Llámele a su abuelita, a su papá, a su mamá, Al gato. al gato, al perrito, a los que estén ahí en su casa, todos los que vivan en su casa, ¿verdad? Es bonito que se reúnan para leer todos juntos la Biblia. Así que recuerden, ¿verdad? Que es bonito cuando alguien nos explica la palabra de Dios. Y aquí dice en Hechos 8:30-31, dice, acudiendo Felipe le oyó, o sea, al eunuco, al etíope, ¿verdad? Que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Así que qué bonito cuando todos digan, vamos todos juntos a leer la Biblia, ¿verdad? Y que alguien nos la explique, así como aquí Virgilio, que nos explica la palabra de Dios. Sí, Ahora sí. ahora sí. Así que eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando no entendemos la Biblia y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos manda a alguien que nos la explique. Así que no tiene que pagar mucho por ver estos videos, ¿verdad? Que puede aprender mucho, ¿verdad? Juntos vamos a aprender, así que llámele a su tía, a su mamá, quien esté ahí, ¿verdad? Y vámonos todos a estudiar juntos la Biblia. Así que ya vamos en número 7. Vamos a estudiar ahora ofrendas para la dedicación del altar. Y bueno, el video pasado, número 6, vimos el voto de los nazareos y la bendición sacerdotal. Así que empecemos. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, el voto de los nazareos del capítulo 6 de Números es un tema pues bastante interesante, ¿no? Conviene que usted le dé otra repasada en su casa. No es una orden dada por Dios. Es algo que Dios dejó a la voluntad de cada uno. Que cada uno decida por sí mismo hacer un voto, hacer un tiempo de apartarse para Dios, para servir a Dios solamente. Se hacía en la antigüedad, se hacía en tiempos de Jesús, se puede hacer hoy si uno quiere. Es decisión de usted. Hoy es un tiempo solamente de apartarse, ¿no? Ya las mismas leyes para eso no necesariamente se tienen que aplicar como se hacía en aquel tiempo. Acuérdense que había tres reglamentos que se tenían que seguir cuando una persona hacía un voto de nazareo, o cuando Dios decía que una persona había sido nazareo o nazarea, una persona nazarea desde su nacimiento, como Jeremías, que fue nazareo desde su nacimiento. Él fue ungido por Dios, él fue escogido por Dios desde antes de nacer, como Juan el Bautista, que fue escogido antes de nacer. El Señor Jesús, bueno, era un caso aparte. Él es como si hubiera hubiera nacido como nazareo, pero en realidad él era más que un ser humano solamente. Él estaba Dios, la divinidad en él. Así que, así déjale. Entonces, el voto nazareo no fue un mandamiento, no fue una orden dada por Dios. Fue algo que Dios estableció para que la gente o el que quisiera lo hiciera voluntariamente. Y al hacerlo voluntariamente, entonces la persona tenía que seguir ciertos reglamentos, como no cortarse el pelo durante todo el tiempo de su apartamiento para Dios. Entonces Pablo lo llegó a hacer en una ocasión. Y
y fue a terminar su voto en Jerusalén. Entonces había otros que estaban haciéndolo en Jerusalén y también terminaban su voto allí en ese tiempo, y Pablo pagó los gastos de ellos para las ofrendas que se tenía que presentar y el que se corten el pelo y todo eso. Entonces, para demostrar a los demás judíos que no andaba él, ¿cómo se dice?, siendo rebelde a las tradiciones de los judíos. Él era conocedor de las tradiciones, las respetaba porque eran parte de su cultura, pero ya para él existía algo mucho mejor, que era la fe en Jesucristo. Pero él todavía, por tradición de su pueblo, de su etnia, él seguía él decidió seguir este reglamento del voto nazareo. Entonces es interesante darle una repasada. Acuérdense, ustedes tomen tiempo en su casa para repasar estas cosas, porque son importantes conocer de esto. Al final del capítulo 6 está la bendición sacerdotal. Era una bendición especial que los sacerdotes, hijos de Aarón, debían continuamente mencionar, bendecir al pueblo con esta oración, al pueblo de Israel. Y hoy vamos a empezar a leer el capítulo 7 las ofrendas que son dedicadas, o sea, ofrendas para la dedicación del altar. El altar, era un altar donde se ofrecían sacrificios de animales, se quemaban allí, a veces la grasa, a veces ciertas partes del animal, y a veces todo el animal se quemaba ahí. Y todo el animal destazado, pues ya limpio. Y los animales a veces también, ceremonias, se quemaban fuera del campamento, todo, hasta el estiércol del animal se quemaba ya todo fuera del campamento. Pero ahí en el altar se quemaban partes del animal, a veces destazado, pero limpio todo, ahí se quemaba en el altar. Y ese altar tenía utensilios que se utilizaban allí para el servicio del altar. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Este es un capítulo que trae mucha repetición. Casi todo el capítulo es repetición. Las ofrendas fueron presentadas por los líderes, los jefes, los príncipes de la congregación, los príncipes de cada tribu. Y cada tribu se comprometió a dar esa ofrenda. Y los 12, porque eran 12 tribus, los 12 príncipes dieron la misma cantidad de ofrenda. Lo vamos a ver aquí, pero nada más estoy anticipándoles, ¿no? Que vamos a leer una parte y eso se va a repetir en todo el capítulo. Así que no hay necesidad de leerlo todo, es exactamente igual. Son 5 versículos que son exactamente igual para cada príncipe, ¿no? Cada líder del pueblo. Entonces esperamos que ahora sí nos vamos a ir muy rápido, porque es mucho lo que se repite. Al final pues está el conteo de todo lo que se ofrendó. Entonces pues vamos a empezar este capítulo para terminar lo antes posible y pues terminar para dejar listo, ¿no?, para empezar el siguiente capítulo. Empecemos con oración también. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, el Señor que viniste, Padre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a hacer un sacrificio por nosotros, un sacrificio perfecto,
un sacrificio que nos libera de nuestras faltas, que nos hace limpios y nos libera del castigo que había sobre nosotros, el castigo de la condenación del infierno. Te agradecemos mucho, Padre, que en tu palabra hemos encontrado esta esperanza para nosotros y para todos los que creemos en ti. Gracias que nos ayudas a seguir adelante en nuestro camino. Perdona nuestras faltas. Hemos tenido muchas faltas. No es porque nosotros queramos, sino que a veces la debilidad nos hace pecar, o la ignorancia de ciertas circunstancias nos hace pecar, y pues tu Espíritu nos hace que nos arrepintamos de nuestras faltas, Padre. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, por la misericordia que nos tienes y por la gracia que nos das para estudiar tu palabra y leerla, entenderla y compartirla. Gracias que podemos hacer estos videos, Padre, y esperamos que sea pues este video de bendición para los hermanos que los escuchen. Guíanos, Padre, a través de la lectura y danos entendimiento. Te agradecemos por todo lo que haces, pues, por nosotros. Te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en número 7, ofrendas para la dedicación del altar. Dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungió y santificó el altar y todos. Santificado. ¿No? Y ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Y bueno, tengo en número 7 del 1. En el 1 pues dice, Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y santificó. Y en número 7, 2 hasta el 18. Bueno, mejor síguele. Ahorita leo lo demás. Bueno, aquí había mucho fervor en ese momento, porque estaban haciendo un pacto con Dios que los había sacado de Egipto y que les había dado las leyes, que les había dado la ordenanza de la construcción del tabernáculo y de todo el mobiliario del tabernáculo y de los utensilios para utilizarse en cada mobiliario. Entonces había efervescencia, había fervor en el pueblo, había fervor en los príncipes, en los líderes de cada tribu. Entonces aquí están los príncipes de cada tribu dando una ofrenda especial, una ofrenda para el servicio del tabernáculo. Son 12 carros, como dice aquí, delante de y trajeron 6 carros, son 12 bueyes y 6 carros. 6 carros cubiertos, 6 carros con su toldo. Entonces, cada príncipe estaba dando un carro, como dice aquí enseguida, dice 6 carros y 12 bueyes. 6 carros y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes. Cada 2 príncipes era un carro. O sea, se unían cada 2 príncipes para presentar un carro y 2 bueyes. No, o sea, cada uno un buey. Sí, pues un buey, pues eran 2 y 2 bueyes por entre los 2. O sea, un buey por cada uno. Okay. Y esto era, prácticamente había salido espontáneamente de su corazón.
y decidieron hacerlo así. Si se acuerdan, cuando salieron de Egipto, salieron con abundancia de muchas cosas. No fue en vano los 400 años que estuvieron trabajando para los egipcios. Dios les hizo salir con abundancia de riqueza, con botín prácticamente. Dios peleó contra Egipto, los venció, y el pueblo de Israel fue y recogió botín de todo Egipto. Entonces salieron con mucha riqueza. Y entonces de ese botín que llevaban, de esa riqueza que sacaron de Egipto, estaban los príncipes entregando una ofrenda. Era exactamente igual la ofrenda de cada uno. Entre dos se pusieron de acuerdo para dar un carro y cada uno dio un buey. Entonces Dios le dice a Moisés, les da instrucciones: o recíbelos, esos 6 carros y 12 bueyes, y entrégalo todo para el servicio del tabernáculo, para los sacerdotes y levitas. Pues más bien para los levitas, porque ellos eran los que se encargaban de recoger y llevar las cosas, todo el tabernáculo. Entonces ahí le dice, y los darás, le dice en el versículo 5, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces en los versículos de enseguida dice cómo los iba a distribuir. Hasta eso Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo distribuirlos. Dice del 6 en adelante: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Dice: 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Los de Gersón estaban recogiendo todo el cortinaje, las cuerdas, las estacas, todo el cortinaje del tabernáculo, la tienda sobre el tabernáculo, el atrio del tabernáculo, las cortinas del atrio del tabernáculo, todo eso lo estaban recogiendo ellos. Obviamente pues no pesaba tanto como lo que cargaban la otra familia. Así que con 2 carros fue suficiente para ellos, 2 carros y 4 bueyes. En el 8 dice: y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Les dieron 4 carros y 8 bueyes. Les dieron más carros a ellos porque ellos tenían que cargar cosas más pesadas, tenían que cargar todas las columnas, el tabernáculo, la tienda, el atrio, todo estaba sostenido por columnas alrededor del tabernáculo y alrededor del atrio, y para la tienda también, las cortinas de la tienda, todo era sostenido por columnas, y las columnas eran de madera de acacia, forradas de plata en algunos casos, no, en todos los casos eran forradas de plata. Tenían sus basas de plata y tenían molduras en la parte de arriba y capiteles. Entonces todo eso era metal alrededor de la columna, y la columna, por ser de esa forma, era una columna resistente, una columna que podía resistir el peso, pero el peso del cortinaje. Pero era obvio, pues pesaban más, eran más difíciles de cargar, así que les dieron más carros para poder transportar todo en esos carros. Luego en el 9 dice: pero a los hijos de Coat no les dio. Y ahí dice la razón enseguida: porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Los de la familia de Coat no podían llevar nada sobre carros, tenían que llevarlos sobre los hombros.
Por eso Dios dice: a este mueble le vas a poner anillos en las 4 esquinas y van a pasar unas barras por los anillos, porque los hijos, los de la familia de Coat, lo van a cargar sobre sus hombros. El tabernáculo, el altar de bronce, el altar de oro para el incienso, la mesa del pan de la proposición, el arca del pacto, los candeleros, bueno, lo tenían que envolver y cargar sobre una tarima, y así todos los muebles tenían que ponerse sobre los hombros de los de la familia de Coat. Así que ellos no podían tener carros, tenían que llevar sobre los hombros toda la carga. En el 10 dice: y los príncipes trajeron ofrenda para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Ahí están dando, aparte de los 6 carros y los 12 bueyes, están dando otra ofrenda. Esta es una ofrenda en especie, o sea, en cosas de valor, y en animales para el sacrificio. Aquí es donde va a empezar lo repetitivo, y donde vamos a saltarnos prácticamente todo el capítulo, o casi todo el capítulo. Entonces dice: y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Eso era para la dedicación del altar. Cada uno iba a ser un día a traer una ofrenda, lo que traían en cosas de valor y lo que traían en sacrificios. Las cosas que se ofrecían en el altar, eso era la dedicación del templo, del altar. Para este servicio se va a dedicar este altar, para sacrificar víctimas y ofrecer sangre y quemar sobre él la ofrenda. En el verso 12 dice: y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ese fue el primer príncipe que dio su ofrenda. Y ahorita vamos a ver lo que va a leer ella. Es exactamente lo mismo para cada príncipe. Así que solamente les vamos a dar el nombre de cada uno, y ustedes ya saben que lo demás es lo mismo, exactamente. Entonces ella va a leer del 13 al 17. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz. 2 bueyes, para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Eso exactamente se repite 12 veces. Wow. Entonces, por cada príncipe de cada tribu de Israel. No se menciona allí la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos son los que recibían las ofrendas. Ellos no daban ofrendas, sino recibían ofrendas. Los levitas daban diezmo a los sacerdotes. De los diezmos que les daban a ellos daban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Y era lo que hacían, aunque alguno podía ofrecer voluntariamente una ofrenda de vez en cuando, pero en realidad ellos recibían las ofrendas. En este caso era para los sacerdotes, las ofrendas que se presentaban, ellos las ofrecían en el altar. Entonces, exactamente eso se va a repetir 12 veces, así que no hay necesidad de leerlo todo. Ustedes
Si quieren repasarlo en su tiempo libre, ustedes van a ver. Es repetitivo todo la mayor parte del capítulo. Entonces, ¿qué era la ofrenda? Dice, un plato de plata de 130 siclos de peso. Era un plato bastante pesado, bastante grande, pesado. Luego, un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario. Y ambos iban llenos de flor de harina, o sea, de harina. Pero esta estaba amasada con aceite para ofrenda. O sea, al presentar el plato y el jarrón, iban llenos de masa. Ya estaba amasada con aceite de oliva. Era la harina ya amasada con aceite de oliva. Dice, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Una cuchara. Bueno, no sé qué forma tendría, pero era una cuchara. Y iba llena de incienso. El incienso era parte de la adoración del pueblo de Israel. Parte del ministerio de los sacerdotes era ofrecer incienso. Después de ofrecer todo eso, las cosas metálicas de valor, de oro y de plata, vienen los sacrificios, las ofrendas. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Esto era un sacrificio que se hacía, un holocausto. Esto era como un sacrificio de adoración a Dios. Luego dice, un macho cabrío para expiación. Para expiación era ofrecerlo para expiar los pecados del pueblo. Eso se ofrecía. Un macho cabrío, un macho de las cabras, para expiación. Y luego dice, para ofrenda de paz, es otra clase de ceremonia o de ofrenda. Una ofrenda de paz. Uno era holocausto, otro era expiación, y esta es ofrenda de paz, que incluía 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Dice, esta fue la ofrenda del primer príncipe. Entonces, todos se pusieron de acuerdo para dar la misma ofrenda exactamente cada uno. Entonces viene enseguida el segundo príncipe. Dice, el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Y ustedes pueden leer ahí del 19 al 23, exactamente lo mismo, letra por letra. En el 24 dice, el tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. De nuevo, del 25 al 29, letra por letra igual, lo mismo. El 30. Bueno, lo que iba a leer ahorita en número 7, del 2 al 18, que los príncipes de Israel trajeron ofrendas para el altar. Y vemos en Mateo 6:3, dice, mas tú cuando des limosna no sea tu izquierda lo que hace, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y viendo, ¿verdad?, que cuando nosotros damos algo a alguien, ¿verdad?, Dios ve lo que hacemos para Él, ¿verdad?, hacerlo para Él todo. Y así como la viuda que dio lo único que tenía, ¿verdad? Dios no vio la cantidad que dio ella, sino su corazón, que era lo único que ella tenía, y lo dio con todo su amor. Así que entonces me toca leer a mí. Nomás el 30. O el 30. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda. Ahí está. O sea, del 31 al 35, ustedes pueden verlo exactamente igual, como dijimos, letra por letra.
El 35. 36. Número 733, ofrendas de becerro, carnero y cordero. ¿No vamos ahí? 36. No, pero... Ok, ahorita lo lees. 36. Ujú. Ay, 36. El quinto día, Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón. Y de nuevo. O sea, nada más estamos mencionando los príncipes, los nombres de los príncipes, porque ya sabemos que cada uno ofreció exactamente lo mismo. En el 42. Bueno, el número 733, ofrendas de un becerro, carnero y cordero. Hebreos 9:20 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecía por segunda vez. Sí, Y apareció. Apareció por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí vemos, ¿verdad? Como Cristo fue crucificado y fue ofrecido solamente por una vez, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y sigo leyendo hasta dónde. 42. 42. El sexto día, Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Y del 43 al 47, la misma lectura. 48. 48. Bueno, yo tengo el número 745, también la misma ofrenda de un becerro, carnero y cordero. Y en Isaías 1:11 dice que Jehová está hastiado de los sacrificios y ofrendas de animales. Y en el Isaías 1:13 decía, no me traigan más vana ofrenda. Y en el 15 dice, no oiré tu oración. Y en el 18 dice, la ofrenda que Dios quiere es de un corazón arrepentido. Dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Que traemos un corazón contrito y humillado para Dios y creemos en el sacrificio de Jesucristo, que fue a la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Entonces leo ¿dónde? 48. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De los hijos de Efraín. De Efraín. Luego el 54. El octavo día. 54 dice, el octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y del 55 al 59, la misma ofrenda. El 60, en el verso 60 dice, el noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y también la misma ofrenda. 66. 66. Sí. Dice, el décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Y su ofrenda igual que las de los demás. 72. 72. Bueno, en el... Sí, el 72, para terminar pronto. El número 762 dice, ofrenda una cuchara de oro llena de incienso. Y recordando, ¿verdad? Donde dice en Apocalipsis 5:8, dice las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y en el qué? 72. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda. Bueno, la misma ofrenda. Ajá. El 78. El deudécimo día, el príncipe de los hijos de Neptalí, Aira, hijo de Enán. Su ofrenda. Y su ofrenda igual que las de los demás. Ajá. Entonces, todos presentaron la misma ofrenda. A ella le gusta enlazar escrituras. No estamos dando un estudio, no estamos dando un mensaje, un sermón. Estamos dando solamente una
exposición de lo que dice la escritura, pero a ella le gusta enlazar escrituras. Por eso es que ella les ha mencionado, ¿no? Donde dice de el incienso, pues en cada sección que leímos de cada príncipe se menciona el incienso, pero ella mencionó en el 62 acerca del incienso y lo conectó con lo que dice el Apocalipsis, que las oraciones son, que el incienso es como las oraciones de los santos que suben en olor grato hacia Dios. Cosas que ella menciona es lo que está haciendo ella. Yo me baso en lo que les hemos dicho, ¿no? Es una exposición de lo que dices aquí, y a eso me limito yo. Pero ella no, no puede. Ella busca siempre relacionar una palabra o un versículo o algo con otra escritura. Siempre está buscando eso, la relación que existe de esta escritura con otra. Entonces, ténganos paciencia, ¿no? Ustedes ven que ella se expresa de un modo, yo me expreso de otro en estos videos. Pero estamos tratando de exponer lo que dice cada capítulo. El 6, lo que decía el 6, lo que dice aquí en el 7. Y estamos haciéndolo de esa manera porque consideramos que hay muchos detalles que se pueden mencionar y que ayudan a comprender mejor lo que se está diciendo en el capítulo. En muchos casos se ha perdido la lectura comprensiva. Leemos, o sea, mucha gente lee nomás por leer, pero no está poniendo atención. No entiende a veces el significado de muchas palabras. Y no que nosotros entendamos todas, pero entendemos mucho. Entonces tratamos de exponer la palabra conforme a lo que se está diciendo en ese capítulo. Entonces la lectura tiene que ser para poder sacar provecho de una lectura, tenemos que poner atención a las ideas que se están presentando en cada versículo de la escritura. Y cuando una palabra no la entendemos, a veces no podemos entender todo el versículo y leemos solo por leer. Entonces es necesario también poner atención a esas cosas para poder tener una mejor comprensión de lo que dice la palabra y de cómo quiso Dios que entendiéramos este mensaje en cada versículo, porque de cada versículo tenemos un mensaje. Entonces vemos aquí, o sea, volviendo a lo del tema del capítulo 7, vemos aquí que los 12 príncipes ofrecieron la misma ofrenda, los 12, uno cada día. Y se ofreció eso en cada día. Se recibió la ofrenda de los platones, los platos y los tazones. Se recibió en el tabernáculo, lo recibían los sacerdotes y recibían las ofrendas, una de holocausto, otra de paz y otra de expiación. Y entonces terminada toda la ofrenda de los príncipes, en el 84 dice: esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato con 130 siclos
y cada jarro de 70, o sea, 70 ciclos. Toda la plata de la vajilla, 2400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara, al ciclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. O sea, está poniendo estos datos para que veamos cuán valiosa, digamos, económicamente o materialmente fue la ofrenda, que se ofreció de lo mejor. El plato era un plato especial, o sea, iba a ser dedicado al servicio en el tabernáculo, y se esmeraron en hacer una buena presentación del plato, y luego del tazón, y luego de la cuchara y todas esas cosas. Entonces, 1200 ciclos de plata y 120 ciclos de oro. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, y luego 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Entonces está dando el recuento, ¿no? El total de las cosas que se ofrecieron. 88. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 70 los 60. carneros, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Amén. Aquí es algo que Dios mismo declaró. O sea, él decía, cuando se rebelaron contra Moisés, el mismo Aarón, el hermano y la hermana de Moisés, les dijo, cuando yo hable, dice, a través de un hombre o de algún profeta, dice, me voy a manifestar a él por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de palabras nada más, o sea, de las formas que ustedes conocen, me voy a manifestar a ese profeta. Pero dice Dios, mas no a mi siervo Moisés. Con él me voy a comunicar cara a cara, como habla un hombre a su compañero. Así me voy a manifestar a él. Entraba Moisés al tabernáculo y Dios hablaba ahí dentro del tabernáculo con Moisés abiertamente. Y con toda seguridad se oía la voz de Dios hasta afuera. Eran momentos especiales, momentos, tiernos, momentos en cierta forma terribles, o sea, o escuchar la voz de Dios ahí en el tabernáculo era sobrecogedor. Entonces, toda la gente que escuchaba oía con temor. Dios está hablando con Moisés. Entonces, cualquiera, ustedes, yo, cualquiera de nosotros que estuviéramos oyendo a alguien hablar con Dios cara a cara, sería sobrecogedor para nosotros, nos haría estremecer escuchar la voz de Dios. Entonces, es lo que decía Dios, que Moisés era alguien especial para él. Con él iba a hablar cara a cara, pero con cualquier otro lo iba a hacer a través de visiones, a través de sueños, pero no cara a cara como con Moisés. De hecho, Moisés vio a Dios, el resplandor de la gloria de Dios.
no, como dijo Dios, no verás mi rostro, sino verás mis espaldas. Acordémonos, todo esto es simbólico, es una alegoría. Dios es espíritu. Dios no está limitado a una forma. Se presenta como que tiene rostro para que entendamos que somos imagen de Él. Dice que tiene espaldas para que entendamos que como nosotros como nosotros tenemos espaldas, somos imagen de Él. Ese es el propósito de que Dios hable en esa forma. Pero Dios es espíritu, no está limitado a una forma. Entonces lo que está diciendo es, no te voy a dejar ver mi gloria, le dice a Moisés, porque cualquiera que sea, si ve mi gloria, muere. Pero vas a ver mis espaldas, el resplandor de mi gloria, solamente un pequeño resplandor. Y eso fue suficiente para que la piel de Moisés, el rostro, las manos, donde no estaban cubiertas, quedara resplandeciendo como si fuera el sol, como si fuera un foco. Entonces, Moisés era un personaje especial en el desarrollo de la historia sagrada. Entonces aquí está diciéndonos, ¿no? Al final de este capítulo, en el 88, que Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Entonces el propiciatorio era la tapa de la caja del arca, que tenía dos figurines de arcángeles con sus alas extendidas. Entonces eso era un simbolismo, algo simbólico, algo alegórico del trono de Dios. Entonces aquí está diciendo que hablaba con Moisés allí en el tabernáculo. Se reunía Moisés con Dios allí en el tabernáculo y Dios le hablaba directamente a Moisés. Terminamos el capítulo. Bravo, sí terminamos antes de la hora. Menos de la hora. Bueno, pues espero que los comparta, que nos ponga like, si le gusta el capítulo, si está aprendiendo, ¿verdad? Así que échele ganas a estudiarlos y a compartirlos para que otros más los estudien, y que también recuerde de orar por nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos mucho también de sus oraciones para que cada vez más y más podamos mejorar, ¿verdad? Con estos videos, y también que más personas los puedan ver, ¿verdad? Recuerden que a veces si las personas no ven los capítulos completos, los videos completos, pues YouTube no los parece como que no los toma en cuenta, ¿verdad? Así que vea los completos, aunque lo vea por partes, pero véalo completo, y para que YouTube lo tome en cuenta y lo pase a otras personas, ¿verdad? Así que pues espero que haga su parte también de estudiarlos junto con su familia, y si está solo, pues estúdielo usted también solo, ¿verdad? Pero qué bonito que lo pueda compartir y que pueda también estudiarlos junto con otras personas. Así que bueno, pues se acabó este video. Que Dios le bendiga, que tenga una semana súper archimaga bendecida. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta un nuevo video.